Bienvenidos todos una nueva vez a Hablemos de Salud. Y hoy tenemos un invitado súper especial para nosotros. Para mí en particular le quiero agradecer que fue el primer invitado en acceder a una invitación para el programa. Y por cuestiones de logística pues no lo pudimos hacer en ese momento, pero está aquí una nueva vez. Es un doctor que muchos de nosotros hemos escuchado y hemos visto en las redes sociales educando sobre el COVID-19 y el tema de los coronavirus muy temprano al empezar la pandemia, porque es un especialista neumólogo. Así que quédense con nosotros luego de esta pausa para conocerlo y conocer todo lo que tiene que enseñar sobre este tema tan importante en estos tiempos. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias por continuar con nosotros. Y sin más, hablemos de salud con el doctor Alexander Joubert, neumólogo. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Para servirles. Y como le decía ahorita fuera del aire, gracias por haberse tomado tanto tiempo de educar a la gente. Esto, y me incluyo, me dio mucha calma al inicio de la pandemia cuando un profesional como usted, especialista en este tema, informaba cuando todavía la información sobre qué era el COVID-19 no era tan accesible. Había mucha incertidumbre, mucha desinformación también. Y ver sus videos que llegaban y se esparcían por WhatsApp y las redes sociales a mí me daba cierta calma y me sentía un poquito más informada. Al sentirme más informada me sentía, quizá ilusoriamente, un poquito más en control y me tranquilizaba. Así que yo le quiero dar personalmente las gracias por tomarse ese tiempo de educar a la gente. Y gracias de nuevo por venir hoy. A eso es que estamos en este mundo, para ayudarnos unos con otros. Sobre todo esta vocación, la medicina, ¿no? Así es. Yo creo que la mayoría de las personas que se dedican a la medicina tienen una vocación y se ha evidenciado en toda esta pandemia. Y la solidaridad de todas las personas del grupo médico, enfermeras, todos, no solamente doctores, ha quedado muy, muy clara y muy evidente en todos los centros de salud. Y la manera en que se entregaron, incluso me remonto muy inicio de la pandemia, donde tampoco ellos sabían tanto sobre lo que estaba pasando, no se conocía bien la enfermedad, se estaba estudiando todavía y ellos desinteresadamente se entregaron, muchos de ellos han sacrificado sus vidas en el proceso. Así es. Así que me voy también a tomar un momento para agradecer a todo el personal médico y de salud de todo el mundo, porque esta pandemia verdaderamente ha sido mundial, se ha esparcido y rápidamente por todo el mundo. Yo me acuerdo, ¿usted se recuerda al principio de la pandemia cuando en diciembre de ese año ya se hablaba sobre el coronavirus en China? Y uno lo veía a veces en el periódico como una noticia no tan importante por lo lejos que estaba. Porque eso está en China. Exacto. Está muy lejos. Estaba muy lejos, y quién se iba a imaginar que este virus se iba a terminar convirtiendo en una pandemia, ¿no? Sí, lo que pasa es que vivimos en otro mundo ahora. Hace 300, 400 años, cuando la gente se movía de un sitio para otro, le llevaba mucho tiempo moverse. Para uno venir de Europa a América tenía que pasarse un mes en un barco. Y si venía enfermo en el barco, mientras cruzaba el barco el Atlántico, usted se moría y lo tiraban al agua, su cadáver. Y entonces la enfermedad no llegaba al otro sitio. Pero yo ahora
puedo estar en Senegal de cacería y 8 horas después yo estoy en Londres. Y me llevé el paludismo que se me pegó en Senegal con un mosquito, lo llevé a Londres. Eso es lo que ha pasado con esta pandemia, que la gente dice, ¿cómo esto se mueve tan rápido? Y es que la gente se mueve muy rápido de un sitio a otro. Estamos aquí ahora y en 7 horas estamos en Madrid. Y eso hace que la enfermedad se mueva con los que somos los hospederos de la enfermedad, que somos los humanos. Sí, incluso en un inicio yo creo que contribuyó a la diseminación el hecho de que uno incuba el virus unos días sin saber todavía que lo tiene. Peor todavía. Y fue en todo ese camino, quizás sin tomar medidas de protección, de cuidar al prójimo ni nada, porque ni siquiera sabía que lo tenía, cosa que todavía sucede hoy, a pesar de que todo el mundo sabe que pudiera estar contagiado. Todo el que no está haciendo cuarentena total está asumiendo un riesgo, a pesar de haberse vacunado incluso, de diseminar este virus. Así que me tomo un momento también para decir que aunque estemos todos vacunados, hay que seguir por un tiempito más hasta que esto ya no sea una pandemia, pues de las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla. Yo creo que ha sido comprobado ya que son medidas bastante eficaces para reducir el riesgo de contagiar a otros del virus. Así que yo creo que todo el que esté trabajando, tenga que salir de su casa, porque inevitablemente la vida debe continuar, debe hacerlo con la responsabilidad y no debe relajar esas medidas por acostumbrarse a vivir en pandemia. Sí, es que no es así. La conducta humana es muy compleja. No creas tú que los que van esta noche para un teteo y los que están sentados en cualquiera de los restaurantes de Naco y Piantini ahora mismo bebiendo trago uno enfrente de otros, no saben que la gente se muere de COVID. No creas que no. Entonces ahí hay otro problema. Este es un problema médico inicial, el problema de una enfermedad que se mezcla con otra cosa. Se mezcla con el comportamiento humano, se mezcla con el movimiento de la gente de un sitio para otro, como te dije, con los aviones. Se mezcla de que la gente, si pertenece a una sociedad como la nuestra, no estoy hablando mal de los dominicanos, pero somos así. Los dominicanos no estamos acostumbrados ni a obedecer ni a respetar. Si tú crees que yo te estoy hablando mentira, abre tu teléfono celular y tú te vas a encontrar que en el día de hoy más de uno chofer se desmontó del carro y le entró a galleta a un oficial de la MET, a la autoridad. Pero peor que eso, ese oficial tiene una pistola 9 milímetros en la cintura y ni siquiera ese que se atreve a hacer lo que está haciendo toma eso en cuenta. Eso hay que saber que esa gente, el que está haciendo eso en ese momento, no respeta ni siquiera la pistola, mucho menos la gente de la autoridad. Y la obediencia es fácil porque la gente cree que uno habla de obediencia y que uno habla de educación y uno le está faltando el respeto al otro. Mira lo que es la educación para que la gente entienda. A ti te llega un perrito a tu casa, un cachorrito, y tú comienzas a encariñarte con el cachorro. Tú quieres que haga cosas que tú le dices. Y entonces tú le dices, dame la mano y le levanta la patica, dame la mano y le levanta la patica, dame la mano y le levanta la patica. Hasta que llega un momento que tú le dices, dame la mano y el perrito levanta la patica solo. Eso se llama educación. Lo educaste para que hiciera eso. Cuando eso no lo tiene adentro la gente, pasan cosas como la del teteo o de los restaurantes de Naco y Piantini ahora, que en lo que tú y yo estamos trabajando aquí, esos restaurantes están llenos de gente tomando trago. Totalmente. Pero esa gente ya a esta altura de la pandemia han tenido hace tiempo algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún vecino que se murió de COVID. Todo el mundo tiene a alguien que conoció que se murió de COVID. Y entonces ni así aprende la gente.
es un problema sociológico, entonces no es un problema, el COVID-19 no es un problema médico solamente, lo que ha hecho que el tema de una enfermedad se salga del ámbito médico y se ha convertido en un problema de debate. Y todo el mundo opina. Y cuando yo no tengo educación para opinar, opino mal. Me voy a explicar. La gente de la OMS no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo? Sí, la gente de la OMS no sabe lo que está haciendo. Tú sabes lo que tú estás diciendo. Que la gente que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, que está encargado, esos son unos edificios enormes que hay en Washington, llenos de científicos que están encargados de manejar epidemias y pandemias y demás. Tú sales a la ligera a decir que no sabes lo que están haciendo. ¿Y quién es que tú sabes? Yo soy el que sé. Exacto. Entonces ahí se dañó la cosa. Sí, yo creo que... No, la gente ahora, antes no había información y ahora lo que hay es demasiada información alrededor del COVID que ha traído problemas. Justamente yo creo que demasiada información fácilmente manipulable, porque no es solamente que hay mucha información, sino que cualquiera puede escribirla y difundirla. Y estos canales no son revisados por personas que trabajan en la OMS. No. Y a veces, es verdad, la naturaleza reactiva del dominicano nos hace ser a veces irreverentes y a veces también un poco egoístas y pensar solo en nuestro bienestar o nuestro disfrute en ese momento. Llegó, hablando de que es un problema social, llegó un punto donde es considerado a veces hasta como mala educación llegar a casa de un familiar donde haya quizá alguna especie de reunión familiar, póngase un ejemplo hipotético, un cumpleaños, y si yo me dejo la mascarilla puesta, puedo incluso ser objetivo de burla, o ay ya, pero quítate eso, aquí nada más estamos nosotros, eso aquí ya no hace falta, quítate eso, hombre, y llegan hasta por presión social a cambiar la decisión de quizá la única persona de todo ese grupo que estaba teniendo un poquito más de conciencia. Bueno, eso otra vez volvemos a lo mismo, eso se llama falta de educación. Exactamente. Porque tienen año y medio diciéndote que te ponga las mascarillas, que te lave las manos, que mantenga la distancia social como estamos tú y yo cuando uno se quita la mascarilla y que no salga donde no tiene que salir. La gente lo sigue haciendo. ¿Qué tú crees que es eso? Falta de educación. Correcto. Y la gente no quiere admitir que es un mal educado. Eso es lo que tiene el problema aprendido. Desde los tigres que van a los teteos hasta los que van a los restaurantes de Naco y Piantini. Lo que me lleva a pedirle su opinión, ya a nivel personal, incluso no solo profesional, sobre las medidas que se están a punto de tomar de escalar el toque de queda. ¿Esto es algo con lo que usted está de acuerdo o todavía no? En este momento todavía usted entiende que eso no procede. Mira, yo no soy quien para opinar porque yo no soy un experto en epidemiología. Pero cuando tú estás viendo que tú haces algo y eso te mantiene una mortalidad de la enfermedad bajísima y un índice de contagio de un 12%, como yo estaba hablando ahorita con el doctor José Joaquín Puello, que estábamos hablando de unos asuntos de COVID, tú dices, bueno, lo que se está haciendo está dando resultados. Me voy a explicar mejor. Eso no queda ninguna duda que esos números que se han producido porque se ha estado con el toque de queda, como demás y demás y demás. Pero ahí viene otra vez que esto es un problema social, cuando tú comienzas a verlo. Ahí se le estaba ocurriendo a alguien hacer una protesta en la Plaza de la Bandera a unos operadores de restaurantes y para que lo dejaran trabajar. Pero es que tú no estás entendiendo, hombre de Dios, que te están diciendo hace año y medio que no se junte la gente y que fueron desmontando las reuniones y comenzaron a aceptarse reuniones familiares de gente que está vacunada.
y tú quieres juntar ahora en la Plaza de la Bandera 50,000 personas, ¿qué tú te crees que tú vas a conseguir con eso? Porque eso no es que sea inteligente ni ser médico para saberlo. Definitivamente que no. Entonces dice el afiche de la promoción de ese evento, se observarán todas las medidas ¿cómo dice? Se observarán todas las medidas protocolares para el COVID-19. ¿Cuáles son las medidas? Si comenzaste juntando 50,000 gente en un sitio. Exactamente. Entonces es un problema que no es de nosotros los médicos nada más, es un problema de la sociedad. Es un problema para estudiarlo sociológicamente, para estudiarlo antropológicamente. Y cuando tú juntas toda esa mala conducta y falta con mucha información que la gente, como tú dices, no sabe filtrar, se te arma un arroz con mango, que es donde estamos ahora. Sobre todo que estamos en una época tan moderna, tan diferente a anteriores, que ya no hace falta aglomerarse en persona para llamar la atención sobre un punto que usted quiera comunicar. Existen las redes sociales que tienen un alcance incluso quizás mayor a reunirse en un punto como la Plaza de la Bandera. Yo creo que mucha gente nos enteramos de que se querían juntar en esa plaza por redes sociales y por WhatsApp, mensajes masivos, virtuales, que no aglomeran gente y que también hace llegar la información que usted quiere transmitir, sin violar las cosas que son de fuerza mayor, que siguen estando sobre nuestros hombros y que van a seguir estando ahí, aunque flexibilice el toque de queda y aunque se dejen de tomar medidas obligatorias por ley, va a quedar a juicio personal de cada ser humano seguir cuidando a sus prójimos, seguir pensando en el bien común. Y si no funciona eso, pues pensar en la gente que usted quiere, la gente que le queda cerca, en sus seres mayores o vulnerables. Tienen que pensar en todos ellos. Si pensar en usted no le hace suficiente peso, por lo menos pensar en el otro, en un ser querido quizás, les haga recordar que nadie tiene que ponerlo como una ley. Es algo que usted debería por conciencia propia hacer, sin que nadie le tenga que obligar a hacerlo. No debería ser necesario que fuera por ley que se usara una mascarilla, o si usted está en un supermercado, no hay que abalanzarse sobre una persona que está escogiendo un producto. Usted puede esperar un minuto, dejar que esa persona se aleje un poco y luego ir a buscar el producto usted. Un día yo hablando con un primo mío que quiero mucho, que se llama José Calzada, me hizo un cuento de un amigo en común, de unas sinvergüencerías que había hecho el amigo. Y yo le dije, José, ¿y será que no le da vergüenza? Y José me contestó, para que algo te dé vergüenza, tú tienes que tener vergüenza. Yo era un hombre viejo cuando eso pasó, tendríamos 50 y pico de años. Y yo nunca lo había visto de esa forma, porque uno piensa, bueno, eso a mí me da vergüenza, pero el otro no le tiene que dar vergüenza porque no tiene vergüenza. Esa conciencia ciudadana a la que tú estás acudiendo ahora a reclamar, no la tiene mucha gente adentro. Mucha gente. Bueno, ha quedado evidenciado. Ese es el problema. Entonces, volviendo al tema principal, que yo quisiera que no pasara esta oportunidad de dejar aquí en Hablemos de Salud de manera formal información sobre el virus COVID y la enfermedad de COVID-19, puesto que cuando inició el programa nosotros decidimos variar los temas para refrescar un poco, porque había tanto en ese momento publicado sobre el COVID-19 que dijimos, es un programa novedoso, es un programa nuevo, además de todo, de salud, pero no queremos seguir hablando de lo mismo. Pero yo creo que es incluso ya responsabilidad nuestra que en este episodio, que lo tenemos a usted aquí, dejemos plasmado, aunque sea un capítulo, refrescando conocimiento, aunque ya hoy día es mucho más accesible, pero sí quiero dejarlo aquí plasmado, aunque sea reiterativo ya, para que formalmente quede este capítulo para la historia del programa.
Así que yo quiero hacerle la primera pregunta, una pregunta sencilla. ¿Qué es un coronavirus? Un coronavirus, o los coronavirus, son un grupo de virus que cuando uno lo alcanza a ver en la fotografía, microfotografía electrónica, tienen unas espículas sobre su superficie y lo asemejan como si fuera una corona de una reina. Y por eso se le puso el nombre de coronavirus. Hay varios que afectan a los humanos, que ya han hecho varias epidemias. La gripe de SARS en el 2002, después vino la gripe de Medio Oriente, 2 o 3 años después, y ahora estamos con el COVID-19, se llama SARS-CoV-2, el virus, que es la que nos ha hecho este problema del tamaño del globo terráqueo, un problema grande. ¿Y este virus, cómo se transmite? La infección de COVID-19 se transmite como todas las infecciones respiratorias por el aire. Cuando uno habla, sale aire de la boca cargada de goticas de saliva. Cuando uno tose, se produce lo mismo, que el aire que está en vías respiratorias sale hacia afuera. Y la vía de transmisión en el aire, fíjate qué fácil es. Hay otras enfermedades que tú necesitas para contagiarte, utilizar el mismo vaso con el que donde bebió una persona enferma, y entonces se te pega o beber de lo mismo que bebió la persona enferma, y entonces es la vía de contagio. Pero esto nada más hay que respirar, lo que lo hace una enfermedad muy contagiosa. ¿Y cuáles son los primeros síntomas que puede manifestar esta Cambia, enfermedad? hay que recordarse y hay que aclararlo que el COVID-19 es una infección viral de las vías respiratorias y que luego toma otros órganos. Pero la infección comienza por la vía respiratoria, por la inhalación de aire cargado de virus a la vía respiratoria de una persona sana. Después hace problemas con la sangre y hace coágulos. Después hace problemas con inflama el hígado. Después hace problemas con el corazón y hace problemas con 1000 órganos. Pero lo que inicialmente se produce es una infección de vía respiratoria. El paciente tiene fiebre, a veces no tiene fiebre. El paciente tose, que se dice que la tos seca, pero puede ser que no sea seca la tos. Cambia mucho. Lo que sí recomiendo yo para que la gente sepa es que cuando usted no se sienta bien en estos tiempos de pandemia, usted busque ayuda médica. En el día de ayer, atendí yo a una persona que tenía 3 días con fiebre y diarrea, y entonces él consideraba que eso no era COVID. Y me llamó porque es un paciente que yo atiendo de alergia hace muchos años, y digo, eso es un COVID que tú tienes. ¿Y cómo te me está? Digo, así mismo que te estoy diciendo. Le hice una prueba de COVID, tenía COVID. Cuando usted no sabe lo que tiene, usted llama al médico, que los médicos siempre estamos en la disposición de servir y de ayudar. Correcto, y qué importante que lo reitere, porque además es una enfermedad que han avisado los doctores que es muy importante cogerla a tiempo. Incluso para el tema del tratamiento es importante contar los días desde que usted inició a tener síntomas. Así que yo creo que esto es algo que hay que recordar. Todas las enfermedades debe hacérsele un diagnóstico. Tú no puedes
ponerle tratamiento de cáncer de mama a una mujer porque tú crees que tiene cáncer de mama. Claro. Entonces la gente está en ese ánimo. Yo creo que tengo COVID, yo me tomo medicina para COVID. Eso complica la cosa. Si usted llama a un médico y el médico habla con usted un minuto, ya sabe lo que le tiene que decir. Hay que dejarse ayudar. La vida, en la vida, hay que dejarse ayudar. Cuando uno no sabe lo que uno tiene que hacer, hay que dejarse ayudar por el que sabe. Porque también aparece la vecina y opina, Sí. que no sabe. Sí. Porque no fue preparada para eso, para dar esa opinión. Yo creo que sí, que usted ha mencionado indirectamente eso en el programa al inicio y yo creo que hay que reiterarlo también, que hay profesionales que han dedicado toda su adultez a estudiar para esto. Quizás ellos no sabían que iban a tener que trabajar con una pandemia de esta magnitud, pero evidentemente tenían años dedicándose a estudiar el comportamiento de pandemias, la formación o fabricación de vacunas. ¿Y quién soy yo para decidir si está bien hecha o mal hecha una vacuna por las personas y entidades que tienen años estudiando cómo fabricar vacunas? Y se repite eso y la gente lo dice con una autoridad que sorprende. ¿Y cómo yo me voy a poner una vacuna que tiene solamente un año de investigación? Y yo me quedo viéndolo y digo, ¿y este sabrá lo que está diciendo? Finalmente, al que me puede entender, le digo, mire, la historia de las vacunas tiene más de 100 años. Y toda esa información está clasificada y guardada. Y el que está trabajando las vacunas ahora conoce los 100 años de historia anterior. El que no sabe es usted, que ahora fue que se topó con esto de frente. Entonces, ¿qué usted me sugiere que haga? Digo que se quede callado. Porque Exacto. usted no ayuda con esa actitud dando opiniones, porque a lo mejor hay gente que la oye y se cree que usted es una autoridad y entonces usted sigue hablando. El que no sabe no debe hablar porque no ayuda a opinar sin saber. Es como que tú me preguntes a mí ahora de los merengueros. Yo me quedé en Johnny Ventura, yo de ahí para adelante no conozco ningún merenguero más. Entonces yo no tengo derecho a estar hablando de farándula. Hay gente que se ha encargado, que son expertos en farándula. Correcto, yo creo que un buen consejo es hacer una Y aquí han pausa. aparecido unos expertos en COVID, Sí. atentos a ellos. Tú sabes que vendieron Sanssouci. Tú no lo sabías. Vendieron Sanssouci. Y ahí en Sanssouci iban a poner la NASA. ¿Tú lo sabías? No, Para tirar los cohetes para la luna. no. Tampoco lo sabía. No. Porque la NASA averiguó que en este país hay muchísimos ingenieros espaciales, muchísimos premios Nobel, muchísimos astrofísicos. Yo dije, pero yo estoy muy Y atrás. aquí es más barato tener la plataforma de despegue de cohetes interespaciales que tenerlo en Estados Unidos, porque allá hay que pagarle más a la gente. Aquí está el científico que tú no te imaginas la cantidad de científicos que hay. Ay, no puede. No, pero no es broma. Cuando tú pases por ahí por la de Sanssouci, fíjate en unas columnas de concreto que hay de ahí que van a amarrar los cohetes para tirarlos. Sí, ya. Luego de esta pausa hablaremos más sobre Elon Musk y toda la base que va a instalar aquí en Sanssouci. Así que quédense con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Y sin más, hablemos de salud con el doctor Alexander Joubert, neumólogo. Y hemos estado comentando sobre el tema de actualidad. Claro que la pandemia por el virus COVID-19, la enfermedad de COVID-19. Y hablábamos antes de la pausa sobre las vacunas. Y es un tema que me gustaría ampliar un poco, porque creo que tenemos todos muchas dudas sobre el tema de las vacunaciones. Ya mencionábamos sobre el hecho de que estas vacunas han sido desarrolladas por expertos que se dedican exclusivamente al desarrollo de las vacunas en general. Y bien me dijo mi madre, cuando empezó el tema de la vacunación, Gina, yo nunca le pregunté al pediatra de qué marca era la vacuna que te iban a poner. Así es. Y es verdad, es verdad. Entonces yo puedo comprender que todos podemos sentir escepticismo por algo nuevo. Hemos vivido muchos cambios, los niveles de ansiedad se han disparado y el miedo puede controlar lo que uno piensa o dice. El miedo es algo que tenemos que nosotros controlar y domar. Y el miedo a vacunarse tiene cura. El miedo a vacunarse tiene cura leyendo, como bien usted ha recomendado. Así que yo creo que un especialista como usted se le debe dar el momento en este programa para convencernos de por qué nosotros debemos vacunarnos. Científicamente, ¿por qué la vacunación es una posible solución a esta pandemia? Las vacunas, no la vacuna para el COVID-19, sino las vacunas, se vienen desarrollando hace 100 años. Eso de que la gente opina de que esto apareció ahora y que entonces solamente un año de investigación, ¿de dónde usted ha sacado toda esa información? Es una ciencia que tiene 100 años desarrollándose y ya se sabe, usted mezcla tal cosa con tal cosa y no hace tal cosa, y eso es lo que se ha hecho bien. Ahora bien, la pandemia en general produce mucho miedo. La situación de pandemia es una situación de esta pandemia del COVID-19, es una situación de guerra a donde tú no ves el enemigo. O sea, no es que estamos en una guerra como tú la ves en la película de cine, donde hay soldaditos vestidos de verde y otros vestidos de caqui, y unos son alemanes y otros son americanos y se tiran tiros con ametralladora. Aquí no se ve. Y hay microorganismos que se llaman virus que te están locos por matar. Eso produce mucha ansiedad. Desde el mismo principio de la pandemia, los norteamericanos que le ponen nombre a todo, le pusieron a esta pandemia Virus F, Virus F, y F de Fear. Fear significa miedo en inglés. Y el miedo se traduce en crisis de ansiedad. Hay gente que le da un COVID por la mañana y se le quita y por la tarde tienen otro COVID. Todos hemos pasado por algún COVID psicológico ya, yo creo. Y entonces, eso hay que saberlo manejar. Ahora oye a dónde viene la pregunta que tú me hiciste. Nosotros tenemos en la República Dominicana un programa de vacunación ejemplo en el mundo. No soy yo que lo digo. Eso lo sabe todo el mundo. Del programa de vacunación que tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué no aprovecharse de ello? Y estar opinando de que si me pongo la tercera dosis, que yo creo y que no sé y que no pongo. Usted hace lo que dicen. Hay un gobierno que fue elegido libremente y ese gobierno armó una comisión de salud para que se hiciera un tema de una tercera dosis. Antes de llegar a la tercera dosis te explico. Hoy por la mañana salió publicado en el New England Journal of Medicine, que es el órgano oficial de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y del Massachusetts General Hospital. Todo el mundo sabe lo que es eso. Un trabajo
de lo que ha pasado en Chile con la misma vacuna chinita que nosotros tenemos. Una revisión de Chile después de haber vacunado completamente 11 millones de chilenos. Publicado esta mañana en el New England. Y eso dice lo que tú oíste que decía uno de los videos que yo mandé, de esos que tú dices que te gustan, de esos videos que yo mando, explicando que la vacuna china de nosotros hace 2 o 3 semanas, decía yo en ese video que la vacuna china, usted se vacuna y no le garantiza de que no le va a dar COVID, le da COVID, pero si le da COVID no va a ser ni moderado ni severo. Que lo garantiza a usted que más del 90% de las veces usted no va a llegar al hospital. Que 96% de las veces usted no va a llegar a cuidado intensivo. Y que 90 y pico % de las veces usted no se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que más usted quiere? Esas son unos números que hay que hacerle caso. Ahora, el gobierno habla de una tercera dosis y ofrece la tercera dosis. ¿Qué hay que hacer? Usted sabe si se quiere poner eso o si no se la quiere poner. Es tan sencillo como eso. Usted no puede hacer una fiesta con esto porque no estamos en tiempo de fiesta ni de opiniones. Usted tiene derecho a obedecer como buen ciudadano, a obedecer, no a opinar porque de eso usted no sabe. Eso es un consejo que le estoy dando a la gente. Usted no se ponga, es como cuando el banquero mío me llama, que me dice hay que hacer esto. Yo hago lo que me dice el banquero porque si yo supiera lo que tiene que hacer un banquero, estuviera trabajando en el Banco Popular. Es tan sencillo como ese. Y saber que tenemos uno de los programas de vacunación mejores del mundo y que tenemos vacunas por pipa, como decimos los criollos, los dominicanos, vacunas por pipa, y que el COVID-19 tiene una vacuna. Tú no sabes de lo que yo te estoy hablando. En el 1982, mientras yo hacía el internado de medicina en Puerto Plata, apareció el SIDA. Y el SIDA, hoy por hoy, no tiene vacuna. Es cierto. Lo voy a decir más claro. Hace 40 años que se están usando condones para evitar el contagio de SIDA. ¿Tú te imaginas tú 40 años con mascarilla para evitar el contagio de COVID? Yo creo que aquí Y tenemos eso enfrente punto. y no lo vemos. Aquí hay un muy buen punto. Es que hay que ver lo que uno tiene, y cuando la gente se decide a no vacunarse y hacer disparate, ese virus va caminando en el tiempo, y como todo lo que va caminando en el tiempo, que es dinámico, hace alteraciones, y esas alteraciones aquí se llaman variantes, que no son otra cosa que mutaciones de los virus. Y esas mutaciones hacen que cada vez el virus sea más resistente, que lo que era bueno como medicina antes de ayer, hoy no sea bueno como medicina. Yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores de medicina. Una suerte, porque yo no lo busqué, yo fui a un sitio a estudiar y me encontré con esos profesores. Uno de esos profesores se llamó Marcelino Vélez Santana. Y a mí nunca se me olvida que el profesor Marcelino, en una de las clases, hablando de la vacuna de la viruela, dijo, desde 1969 no hay viruela en el mundo. Ahora, óiganme lo que le voy a decir. La naturaleza es muy inteligente para quedarse tranquila cuando el hombre quiere controlarla. Ustedes van a ver epidemias que ustedes no se las imaginan, ni yo tampoco. Ya yo no voy a estar cuando eso sucede, pero vendrán grandes pandemias en el mundo porque el hombre quiere controlar el mundo. 1980. Eso es una reflexión importante. Entonces,
hay que hacerle caso a esas cosas, hay que ver que uno tiene enfrente. Y hablando de eso, me hace pensar que algo que yo noté, y que además luego leí que mucha gente notó, cuando hubo ese encerramiento inicial que fue absoluto, o lo más absoluto posible, la naturaleza empezó a salir. En las carreteras, Inmediatamente. En las carreteras cruzaban venados en Estados Unidos. Inmediatamente. En el patio de mi casa yo veía pajaritos al nivel mío que yo nunca había visto en mi patio. Y yo creo que fue evidente que la naturaleza agradeció el respiro de tener al ser humano constantemente andando por todos los lugares. Y además se vio un reflejo rápido de eso. Fue en días ya estábamos viendo todos esos cambios. Yo creo que no me siento en capacidad de abundar sobre ese tema, pero eso también hay que escucharlo y hay que reflexionar de todo lo que uno vive, aprender de las experiencias y tratar de no querer volver quizás al mismo normal, como decimos nosotros ahora, el normal de antes, sino asumir un nuevo normal que quizás no solamente incluya un distanciamiento temporal, Dios mediante, y el uso de mascarillas por un tiempo más, sino que también debe incluir un cambio conductual, reflexionar en todo lo que vimos en la pandemia, qué mejoró, qué era bueno de estar encerrado, porque no todo es malo, y quizás cambiar un poquito como personas, digo yo, reflexionar un poquito sobre cómo nos estamos comportando y a dónde están llevando esos comportamientos. Pero hace tiempo, lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. ¿Qué le estamos haciendo al planeta Tierra? Eso hace tiempo que está caminando y cada uno no quiere obedecer con lo que tiene que obedecer. ¿Qué hace usted tomando agua en botellitas si usted le da 20 veces, 8 veces al día, 7 veces al día, y usted 7 o 8 veces al día, para quitarse la sed, se toma una botellita de agua? Ahí van 7 botellitas de plástico para el mundo. Y tú haces eso, yo hago eso, Perencejo hace eso, y a nadie se para a pensar en lo que estamos haciendo. La tierra está llorando hace tiempo. Tú no has visto que han cambiado los viñedos de sitio en el mundo, que los viñedos argentinos los movieron más al sur, ya no están en Mendoza, están en la Patagonia, que los viñedos de California los subieron más al norte, ya no están en California, están en British Columbia, en Canadá, porque sencillamente el clima de esos sitios cambió. Ese mar de nosotros vive llorando, lleno de sargazos. El río Isabela vive llorando, lleno de lilas. Y la gente dice que se ve bonito el río, eso es oxigenándose que está con las lilas. Y no hacemos nada por eso. Y esta pandemia es el resultado de las agresiones del hombre a la Pachamama, decían los incas, la madre tierra. La madre tierra tiene vida y hay que respetarla porque es que la hemos maltratado, que es lo que nadie quiere hacer. La verdad que cuando este programa inició, yo pensaba que solo íbamos a hablar de COVID-19 y aquí se han tocado temas muy filosóficos incluso, que me agradan porque yo creo que tener un espacio, tener la oportunidad de hacer a la gente reflexionar, yo creo que va a ser más valioso que incluso usar mascarilla para terminar con esta pandemia. Hacer un cambio de conciencia yo creo que es la única solución permanente a este virus. Este es un problema de una respuesta de la naturaleza a la sobrepoblación del mundo. Yo creo que no. Yo creo que eso fue un virus que se inventaron. Te voy a pedir que haga un análisis de un sitio solamente, Nueva York. ¿Tú te recuerdas del año pasado que se morían
Sí. 1.200 neoyorquinos por día de COVID. Sí, me ¿A que acuerdo tú no sabes de qué? de las imágenes incluso de los camiones llevándose cuerpos. Pero a que tú no sabes de qué. ¿De qué? Que vivían uno encima de otro, No. en edificios. Ese es un sitio de una gran congregación de humanos. Sí, lo es. ¿Tú sabes por qué se murieron tanta gente y se siguen muriendo en la India ahora? Porque en la India hay 1.200 millones de gente, y la gente vive uno al lado de Se otro. propaga más, claro. Arranca para los grandes llanos norteamericanos, a ver cuántos se han muerto de SIDA. Y lo primero es que casi no hay gente, y una gente vive aquí, y medio kilómetro más para allá vive el vecino. Hay demasiada gente en el mundo, y eso no lo hemos querido entender. Cuando tú hablas de cambiar la población del mundo, el primero que protesta es un economista, dice va a bajar el Producto Interno Bruto. Y cuando tú estás viendo la cosa de ese lado, llegamos a los sitios donde estamos ahora. Cuando tú estás viendo que al Ártico y a la Antártida están yendo barcos de turismo en nombre del turismo y del dinero a romper unos ecosistemas que están por lo demás debilitados, no estamos actuando bien. Doctor, ya para culminar el programa, me gustaría ver cuál es su visión del futuro ahora. Me da curiosidad luego de los temas que hemos conversado. Yo creo que vamos mal, pero vamos mal desde el momento de ahora. Yo creo que vamos a llegar a una gran crisis que nos va a hacer volver a lo que es la esencia del ser humano, porque de esta forma que estamos viviendo no vamos a sobrevivir como especie. Y si llevamos esta misma conducta, vamos a autodestruir, a autoacabarnos, nos vamos a destruir. Está escrito, se ve, uno lo ve, uno no puede omitir eso. Esos sargazos que ven todo el mundo ahora en el Mar Caribe, yo lo estoy viendo de chiquito. Antes habían 3 ripitos de sargazo en el mar, pero resulta ahora que se ha convertido en un problema porque hay tantos sargazos. ¿Tú sabes de qué hay tantos sargazos? Del calentamiento global. Y más nada. Y el calentamiento global, ¿quién lo produce? Porque no son los manatí que viven en Valladolid, somos nosotros. Entonces, está claro, y la gente no lo quiere ver. Es como la gente que se está haciendo lo que le da la gana ahora mismo en los restaurantes de Naco y Piantini o haciendo un teteo ahorita más tarde y sabe que se van a morir gente de COVID. Eso es la especie humana. Una especie autodestructiva. Bueno, hay mucho que pensar. Yo creo que yo no quiero agregar más nada a esa reflexión antes de cerrar este programa, porque yo quisiera que la gente se tomara un momento luego de escuchar al doctor Alexander Joubert y reflexionar sobre qué puede hacer cada cual dentro de su burbujita, dentro de su vida, qué granito de arena puede poner para ayudar a un problema que es mundial y que si cada uno pone un granito de arena, se puede resolver bastante. Así que gracias por estar con nosotros y recuerden que volvemos la próxima semana en Hablemos de Salud.